Bendiciones a todos, un saludo muy especial y le damos la bienvenida a nombre de la Universidad Teológica Shalom, del rector internacional, doctor Henry Reyes, y como de este profesor que le habla en esta ocasión, doctor Montalvo Suero. Le damos la bienvenida a la quinta unidad y quinta entrega del diplomado en consejería cristiana. Un diplomado que Dios lo ha enviado de forma oportuna en estos momentos de crisis por la cual todo el mundo estamos atravesando, y de forma particular es una necesidad sentida de la iglesia en el tiempo actual que nosotros estamos viviendo. Queremos recordarle que este diplomado llega a ustedes por cortesía de la Universidad Teológica Shalom y como una contribución de la universidad y de este profesor que invierte su tiempo y sus horas de trabajo a fin de bendecir al pueblo de Dios en general y a aquellos amables oyentes que día tras día siguen nuestra comunicación, siguen nuestras ediciones y el trabajo que estamos realizando a través del Ministerio de la Enseñanza Cristiana. Un saludo muy especial a todos ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cualquier lugar donde nos encontremos. El tema de esta unidad es cómo aconsejar en la crisis de las enfermedades terminales y en la crisis de la muerte. Tema que gradualmente ha venido profundizándose en cuanto a contenido y que es importante que nosotros como creyentes podamos dominar a cabalidad. Además de este diplomado, queremos informarle a todos que la Universidad Teológica Shalom pone a su disposición una licenciatura en consejería cristiana para todos aquellos que deseen continuar profundizando los estudios de consejería cristiana, y también disponemos de una maestría en psicología cristiana que es mucho más avanzada y mucho más profunda. Ya sea que usted desee continuar profundizando en estos estudios y desee adentrarse a lo que es la rama de la consejería, recuerde que esta universidad pone a su disposición la licenciatura en consejería cristiana y que también pone a su disposición para aquellos que ya son licenciados una maestría y un doctorado también en lo que es psicología cristiana. Alabado el nombre del Señor. Lógicamente, y están siempre abiertas las puertas para todos aquellos que quieren profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor, estudiando alguna carrera en teología, ya sea diplomados en teología como el presente, ya sea licenciatura, maestría o doctorado en teología. Estamos siempre a sus órdenes para colaborar en todo lo que sea posible. El tema de hoy es cómo aconsejar en la crisis de las enfermedades terminales y en la muerte, en la crisis de la muerte. ¿Qué es una enfermedad? Para hablar ya de lo de propiamente de la materia que nos ha tocado, tenemos que definir qué es una enfermedad. Una enfermedad se define como un trastorno o una alteración de la salud. Una enfermedad es cualquier estado de deterioro de la salud de una persona. Y cuando hablamos de enfermedad, lógicamente también tenemos que enfocarnos en qué es la salud, porque cuando hablamos de deterioro de la salud, entonces la salud se define como un total estado de bienestar. Es la ausencia de afecciones o la ausencia de enfermedad en un lenguaje claro y llano. Ahora, las enfermedades es una de las principales causas de estrés y también principales causas de depresión, ya sea leve, ya sea profunda o grave. Por lo tanto, debe ser considerada como un factor precipitante que pueda acarrear una depresión y por lo tanto un caso ya clínico. Una enfermedad prolongada, grave, representa un trauma serio tanto para el enfermo como también para la familia de la persona que está enferma. No solamente en el aspecto de salud, no solamente en el aspecto económico, sino que rompe drásticamente la tranquilidad de la familia y afecta drásticamente a toda la familia. Así que como consejeros acudimos a una persona enferma, tenemos que saber que no solamente padece esa persona que está en cama
o que está padeciendo alguna enfermedad, sino también toda su familia se está viendo afectada por el trastorno de salud que esa persona que el aconsejado en términos generales está padeciendo. Como consejeros tenemos que ir asociándonos a algunos términos que son importantes. Por ejemplo, no podemos llamarle paciente porque no somos doctores. Tampoco podemos llamarle cliente porque no estamos representando una profesión, un comercio. Simplemente como consejero le llamaron, por lo tanto, aconsejado. Consejero y aconsejado es la relación que existe entre aquel creyente que ministra la palabra de Dios y aquella persona que tiene una crisis o una necesidad de que le ministre la palabra de Dios. Y esto es básicamente lo que es la consejería cristiana. Las enfermedades representan muchas veces un cambio drástico y repentino que limita el futuro, que limita las posibilidades, que limita la facultad de la persona y por lo tanto crea un trastorno, crea sentimientos encontrados. Son personas que sufren, que tienen necesidades y nosotros como consejeros tenemos que saber cómo aconsejar o cómo ministrar la palabra de Dios a las personas que padecen tales necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades? Y tenemos que nosotros asociarnos con esas necesidades y conocer estas necesidades para poder tener empatía o para poder ministrar correctamente a la persona que está enferma. ¿Cuáles son los traumas? ¿Cuál es la crisis que puede presentar una persona que se encuentra enferma, que está quebrantada la salud, que sufre un trastorno en su salud? Soledad, dolor, confusión, temor, impotencia, muchas veces sufre depresión, tristeza, baja autoestima, sensación de abandono. Y estos problemas son los principales o los más comunes que cuando un consejero se presenta ante una persona enferma o una persona enferma solicita la consejería de un obrero cristiano. Tiene que saber cuál es el asunto principal por el cual está requiriendo la consejería. Por lo tanto, presenta preocupación, muchas veces angustias por su familia, y este es un factor muy importante que tenemos que tener bien presente al momento de nosotros considerar aconsejar a una persona que padece algún trastorno de salud. Recientemente la medicina está reconociendo otra dimensión un poco más amplia que el aspecto físico cuando se trata de salud. Ya hemos observado que aún los estudios y la propuesta o la teoría que Freud presentó acerca de la psicología, que los problemas mentales no eran problemas del cerebro, sino que eran problemas de un subconsciente. La salud mental constituyó parte importante de lo que son los trastornos de salud en términos general, por una visión mucho más holística de la salud. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a ministrar, cuando vamos a aconsejar a un enfermo, tenemos que considerarnos parte de ese equipo de personas que está procurando la salud integral de la persona que padece tal enfermedad. En ese sentido, generalmente cuando aconsejamos a una persona enferma, generalmente el enfermo no acude a nosotros. Pues es posible que nos llame por teléfono y que haga una primera cita o una primera agenda vía telefónica, pero por lo general nosotros tenemos que acudir a un centro de salud para nosotros conversar con esa persona que está en lecho, que está enferma, y tenemos que ministrar y aconsejar, por lo tanto, en ese estado que se encuentra la persona. Los médicos, la medicina moderna se enfocan en la sanidad del cuerpo. Amén. Nosotros nos enfocamos en la sanidad del alma. De esta forma hay un concepto holístico de lo que es el ser humano y lo que es la sanidad, como el apóstol Pablo lo expresó en 1 Tesalonicenses 5:23, que habla que todo vuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados
Amén. Asimismo nosotros que tenemos que ministrar al espíritu, al alma y al cuerpo, porque una cosa depende de la otra. Tal vez usted piensa de una forma materialista que los asuntos del cuerpo no afectan al espíritu, o el asunto del espíritu no afectan al cuerpo, pero realmente no ocurre en la vida diaria. La experiencia humana demuestra que un problema emocional, por ejemplo, como una depresión, un estrés extremo, puede causar enfermedades porque causa trastornos, por ejemplo, del sueño, trastornos alimenticios, trastornos de salud en diferentes formas, y por lo tanto están la salud enteramente relacionada, y nosotros como creyentes tenemos que considerarla de esa perspectiva holística. Amén. Ahora, cuando ejercemos nuestro ministerio de consejero cristiano, muchas veces tenemos que ir, y generalmente cuando es con enfermo tenemos que nosotros presentarnos en los centros de salud. En el curso de desarrollo de cualquier enfermedad conlleva dolor, conlleva sufrimiento, conlleva angustia, miedo, ansiedad, amargura, un ambiente desconocido, la pérdida de la privacidad, rompimiento de los hábitos normales y las actividades diarias, y por lo tanto una enfermedad por lo común es un precipitante para una crisis, es un detonante para una crisis, y por lo tanto debe ser considerada seriamente al momento de nosotros aconsejar. Debemos comprender que cada ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con individualidad, con libertad de creer, de sentir, de relacionarse y de interactuar. Y por lo tanto, cuando un ser humano se encuentra limitado en sus actividades del diario vivir, eso por sí solo ya es un factor, amén, que causa gran quebranto emocional en la persona, y es el primer punto que nosotros tenemos que tratar cuando aconsejamos a una persona enferma. Ahora bien, vimos qué es la enfermedad, vimos el concepto de salud, el trauma que representa una enfermedad, y también hemos visto la enfermedad desde un aspecto holístico, y debemos considerar en este momento una teoría psicológica basada en necesidades humanas que se llama, propuesta por Abraham Maslow, que se llama la pirámide de Maslow, y que esta pirámide es un elemento práctico que nosotros tenemos que manejar, porque en estas pirámides aparece el cuadro de una pirámide, y en la base de la pirámide están cuáles son las necesidades básicas del ser humano, como comer, alimentarse, amén, y después de esas necesidades básicas que deben ser satisfechas, hay otras necesidades que son necesidades tal vez sociales, hay otras necesidades de auto, y finalmente finaliza con necesidades de autoestima, o estima propia, o estima personal. Dentro de esas actividades, cuando están limitadas aquellas actividades que usted no puede dormir en el tiempo que quiere, que usted no puede alimentarse por sí mismo, que usted no puede hacer sus necesidades sin una ayuda, por lo tanto, ahí nos encontramos completamente limitados, impotentes, y requerimos la ayuda de alguna persona que pueda estar de nuestra parte, y a eso le llaman ADLs, o actividades de la vida diaria, y que es un factor importante cuando nosotros hablamos o tratamos a una persona enferma. Vamos a darle algunos consejos para nosotros ministrar a enfermos en hospitales y alguna institución de cuidado clínico. Luego le daremos también cuál es el proceso de cómo debemos aconsejar bíblicamente a una persona enferma, pero primeramente queremos brindarle estos consejos de mucha importancia. En primer lugar, cuando nos encontramos nosotros ante un enfermo que vamos a un hospital, usted tiene que tener un buen estado de ánimo, y se pregunta ¿para qué? Para impartir fe, para impartir esperanza, alegría, confianza. Debe ser positivo. Lógicamente, no exagere ese estado de ánimo,
porque no vamos a ir con una cara de depresión, más deprimido que el enfermo, o con una cara de angustia, porque el rostro puede reflejar como que el enfermo, a pesar de que sea una enfermedad sencilla, que sea pensar que se trata de que está grave, que se está muriendo. Y por lo tanto, usted tiene que ir con un buen ánimo, positivo, sin exagerar. Debe llevar aliento al enfermo, hablar de cosas agradables. No le ponga tema de enfermedades, o no le ponga un testimonio que un primo, un conocido suyo tenía una enfermedad parecida a la que él tiene y que el terminal fue trágico. No le ponga tema de enfermedades, no le ponga tema de relaciones, que muchas veces cuando vamos a hospitales esos temas como que salen a la luz rápidamente. No, primero ponga buen ánimo, buen rostro, buena cara para impartir fe, para impartir esperanza, para impartir alegría. Y también usted debe estar físicamente saludable, porque si está enfermo, si está quebrantado, no debe estar visitando a otro enfermo. Debe quedarse en su hogar, y si usted visita a otra persona enferma, cuando usted se encuentre bien de salud. Un enfermo no es recomendable que vaya en estas circunstancias a alentar a otra persona. Debes aprender a escuchar al paciente, en este caso porque está hospitalizado, le llamaba paciente, pero con respecto suyo es su aconsejado. Escuche a su aconsejado. No hable usted solamente, aprende a escuchar, como ya lo hemos dicho en otros niveles que ya hemos pasado. Obedezca las leyes del hospital. No debe estar visitando en horas de comida, de baño o de visita médico, cuando la enfermera tal vez están trabajando, que entorpezca el trabajo del personal, ya sea médico o del personal de enfermería. También cuando vaya a orar por una persona en un hospital, usted puede ir solo, amén, pero recuérdese que no estamos en un templo, que tenemos esa libertad grande de estar orando a voz en cuello. Y si va con otras personas, recuérdese que lo más recomendable es que hagamos una oración en un nivel moderado, no alta. El poder de la oración no está en la fuerza que uno ponga a las palabras, que tal vez en voz en cuello. El poder de la oración está en el poder del Espíritu Santo. Podemos tomar la mano, podemos estar con esa persona y podemos orar prácticamente en silencio. Y si va un grupo, ore una sola persona para que los demás puedan escuchar esa oración que usted está haciendo, porque las palabras de esa oración también dan aliento y dan esperanza y deben ser creídas. Y al final de esa oración, todos asienten con un amén para que se vea que todos estamos participando. Se llama orar de manera ordenada. No podemos orar fuertemente porque tal vez en los centros hospitalarios y centros de salud no se permite hacer ruidos de esa forma y todo es en silencio. Así que nosotros tenemos que adaptarnos a las normas de ese centro de salud, y cuando vamos a orar, tomamos la mano de esa persona y oramos en el nombre de Cristo Jesús, pero que ore una sola persona, de la que en este caso es usted como consejero que tiene que orar por esa persona. Recuérdese que una visita a un centro hospitalario no es una habitación para hacer un culto o un servicio religioso, y por lo tanto debe actuar con comedimiento. Y sobre todo, cuando usted va a ministrar, cuando usted va a aconsejar a una persona enferma, debe ir mental y espiritualmente preparada para asimismo transmitir esa confianza y ese aliento ante el paciente que está hospitalizado, ante el aconsejado suyo que se encuentra hospitalizado. Esa actitud mental te va a preparar para, no importa lo que tú estás observando, no importa la circunstancia que tú observas, ni las condiciones en que se encuentre la persona que está ingresada en un hospital, te preparas espiritualmente para tú ministrarle en el nombre de Cristo Jesús, evitando algunas cosas que pueden ser perjudicial para el aconsejado. No fuerces la ocasión.
no lo vas a obligar. Recuérdese que no es un momento de hacer proselitismo, no lo vas a convertir. Le vas a presentar amablemente la palabra de Cristo, le vas a presentar amablemente una oración, vas a hacer el proceso de consejería amablemente, pero no puedes forzarlo a ninguna acción. Amén. Es como que en el caso de las preguntas que hacemos cuando estamos tal vez en un consultorio y estamos sondeando a profundidad los sentimientos de un aconsejado, que hacemos preguntas para saber lo que siente, para saber qué está ocurriendo, cuáles son las causas reales, y esas preguntas para sondear cuando vemos alguna resistencia, que el aconsejado se resiste en contestarlo. Ya usted sabe que por algo se resiste a contestarlo, así que usted hace una parada y luego le presenta otra vez la pregunta, porque más adelante, después que nos hemos ganado la confianza, es posible que la responda o que acceda a la petición que usted le está presentando. Aproveche la oportunidad. La enfermedad es un momento de crisis, es un momento de vulnerabilidad que nosotros tenemos que aprovechar para presentarle a Cristo y para presentar su crecimiento espiritual, una oportunidad de reflexión profunda en nuestras vidas que nos permite reflexionar, pero tampoco podemos sacar ventajas inapropiadas de esta circunstancia. Y recuérdese que no solamente usted está aconsejando a la persona que está enferma, sino también a toda la familia tiene que tomarlo en consideración conforme a la palabra del Señor. Cuando las actividades del diario vivir se encuentran comprometidas por un problema de salud, siempre producen temor, soledad, ira, ansiedad, impotencia, depresión, confusión. O sea, se manifiesta en la salud mental, en la paz mental, en el equilibrio interno, y ese equilibrio interno, como consejero, nosotros estamos llamados a trabajar. El médico trabaja en la parte de la salud física, pero nosotros como consejeros tenemos que trabajar en la parte de la salud espiritual y la salud del alma, para levantar el aliento y que esa persona pueda salir airosa de esa enfermedad que tal vez se está presentando en esa ocasión. ¿Cómo aconsejar a una persona enferma? Ya recordamos cuál es el proceso. Amén. Hay 6 pasos en el proceso de aconsejar bíblicamente. El primer paso es acercamiento. Eso es establecer un vínculo, establecer un contacto, crear la clima de comprensión. Y en ese primer paso de acercamiento, ya sea a través de una llamada telefónica, que la persona enferma le llama a usted para que usted ore por esa persona enferma, o que le dé un consejo, o que se encuentra desalentado. A veces te llaman para orar, pero usted tiene que ser habilidoso, porque en esa oración usted tiene que entablar una comunicación. Es la oportunidad que Dios te está brindando para tú hacer acercamiento. Él entiende que su necesidad primaria es la oración, pero tú entiendes que tiene una necesidad espiritual, emocional, profunda, causada por una enfermedad, y por lo tanto comienzas de inmediato, amén, el acercamiento con el aconsejado para guiarle a una comprensión del problema que está atravesando, y también llevarlo a comprender el proceso y salir de ese proceso de una forma bíblica. Debes explorar sus sentimientos, y en ese sentido, amén, debes mostrar interés genuino con la persona. Tiene que categorizar el problema. Lógicamente, para categorizar el problema tenemos que recaudar un sinnúmero de información física de su salud, el tipo de enfermedad que está padeciendo. Y si nosotros ya conocemos el tipo de enfermedad que está padeciendo y vamos a visitar a una persona que está ingresado en un centro de salud, no está de más que nosotros tomemos tal vez la computadora, tomemos nuestro celular, ingresemos en una búsqueda para conocer el tipo de enfermedad, para conocer la gravedad de la enfermedad y conocer también el cuadro clínico que puede presentar la enfermedad, y nosotros estar conscientes de lo que vamos a presentar y poder alentar o animar con más base a la persona que vamos a aconsejar. Entonces, recaudar información física de salud, tipo de enfermedad,
si es una enfermedad prolongada, si es una enfermedad persistente. Si la enfermedad es prolongada, persistente, tiene mucho tiempo en esa condición de enfermedad, la crisis es mayor. Y por lo tanto, como la crisis es mayor, ya usted está haciendo un diagnóstico de esa enfermedad. Le causó mayor estrés, mayor depresión. Los niveles de estrés y depresión son mayores, pero también en esa información que usted está colectando están los recursos. Si es creyente, si ha conocido a Cristo, si ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y después de nosotros haber categorizado el problema, saber el tipo de enfermedad que está padeciendo, el tiempo que padece esa enfermedad. Y hay ejemplos bíblicos, y ya sea por ejemplo cuando vemos a la mujer del flujo de sangre. El apóstol Lucas da información precisa, detallada como médico al fin. Y habla de una mujer, y cuando habla mujer, habla de mujer casada. Y me habla de un cuadro clínico tremendo que tenía esta mujer. ¿Y cuál era el cuadro que tenía esta mujer? Al ser casada y tener flujo de sangre, era considerada como inmunda, impura, y por lo tanto su familia y su esposo no podían acercarse a ella, y ella padecía de aislamiento. En cuanto a recursos, no podía ir al templo. A pesar de ser judía, no podía comulgar libremente en el templo, ni escuchar tal vez al sumo sacerdote o presentar algún sacrificio en el templo, ni ir al templo para las oraciones, porque le estaba prohibido por su condición de ser inmunda. ¿Y qué más dice el evangelio? Los evangelios profundizan un poco más y nos dicen que tenía como 12 años padeciendo de esa terrible condición, y que uno se imagina el aspecto físico de esta mujer, la condición anímica que tenía esta mujer, y que también presenta la parte económica y nos dice que había gastado todo lo que tenía. No solamente ella, sino su familia había gastado todo lo que tenía en médicos, y también me habla del aspecto emocional. Y en vez de ir mejorando, al contrario, la enfermedad era progresiva y iba empeorando. Eso es un cuadro patético, un cuadro triste que presenta los evangelios, amén, de esta mujer del flujo de sangre, ya que ella padecía un aislamiento de la familia, un aislamiento social, un aislamiento espiritual, porque si realmente estaba marginada en todo el sentido de la palabra, y también esto afectaba no solamente a ella, sino a toda la familia. Ese es el cuadro que cuando usted está entrevistando a un aconsejado, debe ir tomando ese tipo de información. ¿Qué tiempo padece la enfermedad? ¿Cuántos médicos has tenido? Amén. Y por lo tanto usted está evaluando los niveles de estrés, de depresión, y está buscando los recursos que esa persona tiene para poder sobrellevar esa crisis que presenta. Si es creyente, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes? Haga preguntas abiertas que requieran una respuesta, no preguntas cerradas. Porque tal vez en una pregunta cerrada usted le pregunta, ¿usted es creyente? Sí. ¿Usted cree que Cristo le puede levantar? Sí. Son muy cerradas. ¿Cómo está cómo usted siente su relación con Dios? Una pregunta abierta. ¿Qué usted cree de la bondad de Dios? Una pregunta abierta para que se pueda expresar libremente, para que pueda externar sus sentimientos y su fe, que puedan manifestarlo libremente. Y son preguntas abiertas que usted va a medir con esas preguntas los niveles de fe que tiene esa persona. Después que usted haya tomado esos datos, amén, recuérdese que tiene que interpretar los datos y determinar un diagnóstico. Y ese diagnóstico se basa en los niveles de estrés y depresión que están sufriendo esas personas, como también los recursos, amén, que tiene esas personas, los principios sólidos que tiene esas personas. O sea, las fortalezas, las debilidades, las fortalezas, su fe, debilidades, tal vez el tiempo prolongado que padece tal enfermedad, las fortalezas, las debilidades. Usted va a ir tomando nota, y después que tome nota, usted lógicamente ya ha categorizado el problema y sabe cuál es el principal problema de las personas que están enfermas, que debo confrontar: la soledad, la depresión, amén, que son causadas por la enfermedad, el estrés,
que es causado por el estado de enfermedad, y por lo tanto debo enfocarme principalmente en esa área. No soy médico, no puedo enfocarme en la salud del cuerpo, debo enfocarme en la salud del alma, cómo se siente y cómo podemos hacer que esa persona recupere su confianza y su equilibrio interno, porque la gran mayoría de las enfermedades que padecemos son pasajeras, representan un periodo limitado en nuestras vidas, y mucho más cuando son atendidas a tiempo, y por lo tanto debe ministrarle de esa forma. Después de nosotros decidir el curso de la acción, debemos estimular. Ahora, una pregunta muy importante que deben anotar: ¿cómo aconsejar a un enfermo con principios bíblicos? Con principios bíblicos. Buena pregunta. En otras palabras, amén, diga los 4 principios para aconsejar a un enfermo bíblicamente. 4 principios para aconsejar a un enfermo bíblicamente. Primer principio, lógicamente, ya hablamos del proceso: acercamiento, sondear los sentimientos, reunir datos, reunir información, amén, determinar la causa principal, categorizar el problema, un plan de acción, y luego nosotros comenzar con ese plan de acción, que es ya el desenvolvimiento o la implementación de ese plan de acción. Ahora, ¿cómo vamos a aconsejar bíblicamente? 4 principios. Primero principio: escuchar. Cuando nos acercamos a un enfermo, usted tiene que aprender a escuchar. Cuando hablar, cuando callar, que hay que determinarlo. Pero cuando estés hablando, hay cosas que no debes hacer. Cuando está con un enfermo, no censures, no juzgue, no vaya a un enfermo con prejuicios. Una oveja descarriada, una oveja negra, se enfermó por causa del pecado, se enfermó por rebelde. No vaya con prejuicio. Amén. Dios es el que conoce los corazones. Amén. Cuida tus gestos. No te asombres. No te sobresalte, no te excite. Cuídate, por lo tanto, debes ser precavido, no solamente con lo que dices, sino cómo actúas. Y nunca hable de manera impersonal. Cuando vayas a un enfermo, no confrontes al enfermo. No es para confrontar. El enfermo no necesita confrontación, no necesita censura, no necesita ser juzgado, necesita aliento, y a eso es que usted va. Y cuando usted vaya espiritualmente preparado y mentalmente preparado para usted aconsejar a una persona enferma. Y es el primer paso: escuchar. Escuche al enfermo. Y cuando hable, haga pregunta, que es el segundo paso. Preguntar, que es el método socrático. Escuche, pregunte. Segundo paso, método socrático. Y en esas preguntas, ¿cómo usted se siente? No debe faltar nunca. Amén. ¿Cómo está su fe en el Señor? Que le explique. ¿Qué usted cree de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios? Que le explique. Si es creyente. Amén. Si ha nacido nuevo. Estas son preguntas, y además preguntas precisas de su enfermedad. Para usted poder reunir datos, debe tenerla. Número 3, motivar, alentar. Y usted va a motivar, alentar a la persona enferma, enfocándose en el aspecto salvífico, en el aspecto espiritual y en el desarrollo personal de la persona. Motivar, alentar. Ahí están los primeros, vamos a decir, los 4 pasos. Primer paso, escuchar. Amén. No censure, no juzgue, no confrontes. Amén. No sea impersonal. Segundo paso, preguntar con delicadeza, con tacto. Amén, con empatía. Tercer paso, motivar, alentar, enfatizando el desarrollo personal,
enfatizando lo holístico, su crecimiento espiritual. Y cuarto paso, mostrar empatía. En el tercer paso, motivar, alentar, queremos decir lo siguiente: no caigas en lo rutinario. Evita parecer falso. Eso es hipocresía. No des falsas esperanzas y no manipules y no te impongas a la persona que está enferma. Son cosas que no debes hacer. Violan la ética profesional, tu ética como creyente le está violando. Tu forma de actuar correctamente le está violando. Rompe la confianza cuando tú pareces rutinario. Ese ambiente de confianza que debe formar lo está rompiendo. Cuando pareces falso, rompe la confianza, rompes ese vínculo, deja de existir ese vínculo. Y también cuando se nota que estás dando falsas esperanzas porque no vas a cumplir con ella, o que estás manipulando o te quieres imponer a la persona que está enferma. No debes hacer esas cosas cuando tú estás ejecutando, cuando estás implementando la consejería, amén, en un ambiente hospitalario o aún enfermo, aún en su propia casa. No importa que sea un ambiente hospitalario o no, sino cuando lo haces, implementa la consejería con una persona creyente o no, debe seguir esas reglas mínimas. Dele seguridad. Su problema de salud no es el único. Ya usted se ha documentado cuál es su problema de salud y usted le va a dar seguridad. Y esa es una seguridad cierta, no es falsa. Tiene una causa conocida y tiene una solución. Su problema de salud no es desconocido, es una causa conocida, precisa, y por lo tanto tiene una solución. No hay que preocuparse desmedido porque tiene solución. De que a pesar de su malestar, es una situación absolutamente normal lo que esa persona está padeciendo. Y por lo tanto, como es normal, no es algo extraordinario y le está dando seguridad. Y es una seguridad con base, amén, científica, base médica, base clínica, la que usted está brindando a la persona que está enferma. Dele seguridad de que Dios le ama y que Dios está a su favor, de que Dios está con él, no le abandona. Y esa es una seguridad cierta, porque eso es un enfoque completamente bíblico. No le va a dar seguridad que yo voy a orar por ti, aunque Dios puede hacerlo. Y en esa oración, en ese instante, Dios lo va a levantar de la cama. Podemos orar por él. Y sabemos que Dios puede levantarlo y lo hará cuando él decida así hacerlo. Pero oramos al Señor presentando la situación de esa persona, la salud de esa persona. Señor, conforme a tu voluntad, ponemos en tus manos la salud, ponemos en tus manos esta enfermedad. Oh Padre eterno, para que tomes control de esta situación. Creemos, Señor, que es tu voluntad sanar. Creemos, Señor, que Cristo murió por nuestros pecados y también murió para llevar en la cruz nuestras enfermedades, Padre. Pero también, Señor, te pedimos en tu nombre, Padre, amén, que es como dijo Cristo: si es posible, pasa de mí esta copa. Y como el apóstol Pablo expresó en varias ocasiones, amén, que tenía un aguijón en la carne, que había orado varias veces por ese aguijón, y sin embargo, Pablo no fue sanado. Y cuando indagó al Señor, tal vez mortificado, dolido, ¿por qué razón no recibía la sanidad de su cuerpo? Cristo le dijo, y eso es un aspecto teológico que usted también debe comprenderlo: bástate mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Que a veces la enfermedad es un proceso que Dios quiere tratar con nosotros íntimamente, y tenemos que aceptarlo como Dios lo quiera. Tenemos que aceptar el programa de Dios, la voluntad de Dios, y tenemos que tener esa apertura, esa confianza de poder expresarle a nuestro aconsejado que se conforme a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, este proceso, estas pruebas, tienen que ser airoso y victorioso en esta prueba. Alabado el nombre del Señor. Es una gran fortaleza, un gran aliento cuando un creyente está enfermo. Hemos visitado personas. Tuve la oportunidad de visitar a un amigo que estaba enfermo de cáncer, tenía leucemia,
y se agravó grandemente. De un momento a otro ya no pudo seguir predicando. Cuando fue al hospital, hay que estar preparado porque muchas veces el ambiente no es muy lindo. Y también ya ese paciente tenía un odor fuerte, amén, que no se podía casi penetrar, que paraba la respiración tan pronto uno entraba a la habitación de esa persona. Y usted tiene que mostrar entereza, amén, tiene que mostrar buen ánimo, de saludarlo con dignidad, con respeto. Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? Amén. Y esa persona levantaba la mano porque tenía una fortaleza de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Y esa es entereza que tenemos que levantar, que podemos orar podemos orar, pero también recuerda que tu papel en este momento es aconsejar bíblicamente, conforme a la voluntad de Dios, no dando falsas expectativas o falsas esperanzas. Dios puede hacerlo, pero es conforme a su voluntad. Hay un proceso y dentro de la voluntad del Señor todas las cosas llegarán a bien. Así que estos son los 4 principios para nosotros aconsejar a un enfermo. Escuchar, cuando hablemos, no censures, no juzgues. Amén. No confrontes, cuida tus gestos, no seas impersonal. Segundo, preguntar con sutileza. Tercero, motivar, alentar, dar seguridad, no falsa seguridad, sino seguridad bíblica, real. Y cuarto, mostrar empatía. Y esas son las etapas principales que nosotros bíblicamente tenemos que tomar en consideración para aconsejar a una persona enferma. Si nosotros le preguntamos a usted cuál es la preparación bíblica o espiritual que un consejero necesita para aconsejar a un enfermo, lógicamente que tenemos que decir, número 1, debes tener una teología correcta o bíblica acerca de las enfermedades. ¿Qué son las enfermedades? ¿De dónde provienen todas las enfermedades según la Biblia? ¿Y cuál es la respuesta de Dios al dilema de la enfermedad humana? ¿Cómo el Señor promete restaurar las enfermedades? Y hablando de enfermedad, así como le hablé ahorita acerca del apóstol Pablo que padecía una enfermedad, amén, hubo otro profeta, el profeta Elías, que también padecía una enfermedad y murió de esa enfermedad. Pero a pesar del gran poder y la gran unción que tenía el profeta Elías, amén, y los milagros que hizo con otro, el profeta Elías, sin embargo, muere de esa enfermedad porque fue la voluntad del Señor. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Tenía tanta unción que años después, cuando una persona fue enterrada, iba llevada a ser enterrada y tocó de Eliseo, y tocó los huesos de Eliseo, porque Elías fue traspuesto, pero Eliseo murió de una enfermedad, y tocó los huesos de Eliseo, valga la corrección. Amén. Quien sufría la enfermedad era el profeta Eliseo. Y cuando fue enterrado, el muerto tocó los huesos de Eliseo. Y era tanta la unción que el muerto revivió. Hubo un milagro con los huesos de Eliseo. Y sin embargo fue de una enfermedad que Eliseo partió de este mundo. Alabado el nombre del Señor. Cristo mismo oraba: Señor, si es tu voluntad. Lo aclaro porque hoy en día se ha levantado un profetismo tal vez demasiado positiva. Se llama movimiento de declaración de fe, que ya no oramos al nombre del Señor. Señor, si es tu voluntad, hazlo. Y tenemos que conservar como consejero esa humildad. Usted no cura. Cuando ora, usted no cura. No puede decretar: yo decreto, yo autorizo en el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te levantes. No, usted no cura, no decrete, no dé falsas esperanzas. Sea humilde en la oración, sea consciente en la oración y preséntele que es el Señor que decide cuándo lo va a levantar. Alabado el nombre del Señor, pero Dios lo protege. Alabado el nombre del Señor. En ese sentido, repito la pregunta: ¿cuál es la preparación bíblica requerida para un consejero aconsejar a un enfermo? Número 1, tener una correcta teología bíblica acerca de las enfermedades. Número 2, seleccionar los textos bíblicos adecuados para visitar a un enfermo.
Recuerde que la consejería es básicamente bíblica. Y como es básicamente bíblica, usted no va a ir sin una Biblia, no va a ir sin sus herramientas de trabajo, porque es basado en la palabra de Dios. El enfoque de toda consejería es Dios, y por lo tanto usted debe tener, amén, los textos bíblicos apropiados para visitar al enfermo. La Biblia marcada, los textos en cadena. Usted marca el primer versículo y el versículo que sigue usted lo apunta al pie de este, y así pues tiene los textos en cadena. En caso de enfermedad, en caso de depresión, en caso de angustia, en caso de necesidad, en caso de mortificación, cada caso usted ya tiene los textos bíblicos apuntados en su Biblia, porque es su Biblia de consejería. Amén. Y usted ya va con esa Biblia, amén, preparado. Y ore, en tercer lugar, ore a Dios que le dé la fortaleza y que lo dirija con su Santo Espíritu, porque en la consejería interviene la palabra de Dios, interviene Dios, interviene el Espíritu Santo, y nosotros solamente somos un mero medio para aconsejar a la persona que está enferma. Esa es la consejería, desde un punto de vista bíblico, para aconsejar a una persona que está enferma, amén, pero no es una enfermedad terminal. Amén. Hay algunas guías, otros consejos importantes, algunas recomendaciones. Y cuando dijimos que el primer paso es el acercamiento, son etapas. Primera etapa, acercamiento. Segunda etapa, recolección de datos. Y en esa segunda etapa, usted va a hacer las preguntas adecuada para recoger los datos, va a sondear cuál es el problema, las informaciones físicas, informaciones de salud, y va a interpretar datos para diagnosticar la situación que está atravesando el aconsejado. Y el tercer y ya el cuarto paso, ¿cuál sería entonces? El trazar un plan de acción. Y el quinto paso sería ejecutar o implementar ese plan de acción. ¿Cómo lo va a llevar a cabo la consejería? En el primer paso, recomendaciones para visitar a un enfermo. Generalmente las visitas a los enfermos en hospitales no deben hacerse antes de las 11 de la mañana, generalmente. A veces son antes de las 10 de la mañana, depende de las normas del hospital. Es bueno que usted indague cuáles son los horarios de visita para no quebrante ese horario de visita. Presentar a la mesa de información y verificar el número de cuarto y cama del paciente, que no hay que decirlo. Cuando llegan al hospital, en la recepción, usted debe identificarse. Generalmente le van a poner un pase. Estas circunstancias normales, porque ahora mismo por las circunstancias del COVID, estas restricciones no aplican. Amén. Pero generalmente cuando volvamos a la normalidad, amén, en la normalidad que nos presenten, nos van a dar un pase, nos va a indicar la habitación del paciente y vamos a acudir a la habitación del paciente. Cuando llega a la habitación del paciente, no abras la puerta, no estás en tu casa. Primero debe tocar con suavidad, no tocar con desesperación, no tocar fuertemente, tocar con suavidad. Y cuando te indiquen que puede pasar, entonces usted pasa. Amén. Le diga que entre, usted pasa. Posiblemente puede haber enfermera o puede ser el paciente que esté solo. Debe saludar a todas las personas que están en la habitación con la misma cortesía y con la misma consideración. Siempre notifique a la mesa de enfermera sobre su visita. En cada piso hay una mesa de enfermera, y sería cortés y algo maravilloso que usted como consejero cristiano se identifique con la mesa de consejero. Diga: mi nombre es Montalvo Suero, soy consejero y voy a visitar a un amigo, a un aconsejado que se encuentra en la habitación 305. Para que tengan noción de que usted va a estar con esa persona en ese tiempo. Igualmente, ¿qué tiempo va a durar su visita? Los tiempos de visita en hospitales son más reducidos. A veces te permiten algunos 30 minutos y debes limitarte al tiempo que te van a programar. No podemos improvisar las visitas a un enfermo.
tenemos que ser cautelosos y tenemos que tomar las medidas del lugar cuando vamos a visitar al enfermo. Dentro de la habitación, saludar al enfermo, identificarse, entrar al cuarto del enfermo. Debemos observar a las personas que rodean al enfermo. Si el paciente se muestra negativo o poco acogedor a su visita, diríjase a la otra persona. En este caso, si es una visita ambulatoria que usted está haciendo, diríjase a otra persona para ver si le interesa, amén, que usted le ministre la palabra, pero en este caso ya usted ha conversado con el enfermo o con el pariente del enfermo y por lo tanto ya lo están esperando y habrá otra persona más con usted en ese momento. Sea muy paciente en las visitas. No se recueste en la cama del enfermo, no se siente sobre la cama del enfermo, no entre en temas de salud que puedan desagradarle cuando el paciente está grave. Amén. Y si usted desea permanecer un tiempo con él sin hablar, puede hacerlo de esa forma. Si el paciente no se encuentra, escriba una nota que regresa o regrese en otro momento. En muchas ocasiones, usted debe por eso no improvisar la visita, sino indicar la hora que usted va a visitarlo, porque a veces el paciente no se encuentra porque está en laboratorio, está en otra parte y simplemente hay que ser paciente, sentarse y esperar. Amén, porque ya usted ha sacado ese tiempo. Por lo tanto, vamos a dejar los consejos ahí porque el tiempo avanza y tenemos que entrar en el tema de los pacientes terminales. En los pacientes terminales con enfermedades terminales es un poquito más complicado. Seguimos los mismos criterios de cualquier enfermo y mismas formas de aconsejar al enfermo, siguiendo los mismos 4 pasos de la consejería para enfermo. No obstante, debemos tener en consideración las etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, una psicóloga que le escribió en 1992 y nos habla de 5 etapas de duelo por las cuales pasa una persona cuando sufre alguna enfermedad terminal, alguna pérdida o alguna muerte. La primera etapa es la negación. Y ahí está la pregunta: ¿cuáles son las 5 etapas de duelo que padece una persona con enfermedad terminal? La primera etapa, la negación. La persona recibe la noticia y lógicamente se niega a aceptar la condición que se encuentra. En esa primera etapa puede atravesarla, amén, pero es gradual. La negación es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de ira, de enojo. Por lo tanto, reacciona violentamente, su carácter cambia, se torna agresivo, enojada la persona a la noticia de que se encuentra con esa enfermedad. La tercera etapa es la negociación. Y la negociación tal vez está buscando una racionalización de su enfermedad o está buscando, si es creyente, negociar con Dios, portarse mejor, hacer una promesa, amén, para que Dios le responda. Y esa negociación es una de las etapas del duelo que mencionó Elizabeth Kubler-Ross acerca de cuando hay duelo o pérdida de una persona o que recibimos el impacto de una noticia, como es el caso de una enfermedad terminal. Después de la negación, recuérdese, primero negación, segundo ira, tercero negociación, y después de esa etapa entramos en una etapa crítica llamada depresión. Y ahí está la depresión típica, que la persona se retrae. Amén. La persona no puede dormir. La persona interrumpe su patrón normal de sueño. Hay un trastorno del sueño, trastorno también de los alimentos. Y esa es la etapa de la depresión. Y ya vimos en las lecciones anteriores cuáles son los síntomas de la depresión y cómo reacciona cada tipo de persona a la depresión. Pero en ese estado deprimido, lógicamente que es un campo de cultivo para que la enfermedad progrese más rápidamente. Y es una situación que no responde a lo que son las necesidades holísticas de la persona. Usted diría, pero si el paciente ya está en estado terminal, ¿qué podemos hacer con él? La visión holística
es que si el paciente está sufriendo, tenemos que calmar los sufrimientos. Si está sufriendo físicamente, hay que darle algún medicamento que calme el dolor físico. Pero si tiene agonía, si tiene angustia, si tiene quebrantamiento, tenemos también que darle facilidad para que calme esa agonía, esa angustia, porque eso es parte de la salud de esa persona, de su bienestar. Y desde el punto de vista cristiano es la preparación. Es el momento adecuado para prepararlo a la muerte. Aunque suena tal vez grave, prepararlo a la muerte, muchas veces nosotros ahí cuando evaluamos el problema, entendemos que es una enfermedad terminal. Entendemos que tiene poco tiempo de vida. Entendemos que es inminente que confronte la muerte y que tenemos que prepararlo para cuando se presente delante del Creador. Por lo tanto, es una situación de urgencia. Y el punto número 1 del consejero cristiano en el caso de enfermedades terminales es confrontarlo con la muerte hasta que logre la aceptación de esa realidad. En esas fases de duelo, la quinta fase es la aceptación. Cuando llega la aceptación, hay paz, hay serenidad, hay tranquilidad. Y en esa fase de aceptación es que obra el Señor. Cuando tú confías absolutamente en Dios, cuando le pierdes temor a la muerte, cuando sabes que tu destino está en Dios, cuando lo llevamos a esa aceptación de las circunstancias, sea cual sea lo que viniere, Dios puede levantarme, pero si no me levanto aún, yo voy a su presencia. Y por lo tanto, hay una preparación psicológica profunda, tanto el aconsejado como del consejero, al momento de nosotros aconsejar a una persona con enfermedad terminal. El enfermo terminal tiene temor a la muerte, tiene miedo, hay dolor, hay sufrimientos físicos, hay soledad, hay aislamiento, impotencia, remordimiento, culpa, y todos los sentimientos se agolpan en esa persona y por lo tanto tenemos que ministrar la palabra de Dios de una forma lógica y de una forma asistido con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son, mejor dicho, específicamente, cuál es la preparación bíblica y espiritual que requiere la persona? Amén. Que va a aconsejar para nosotros, aconsejar a una persona con enfermedad terminal que confronta la muerte. La primera preparación bíblica y teológica es que debe tener una teología correcta acerca de la muerte, no de las enfermedades, acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte según la Biblia? Buen tema. ¿Qué es la muerte según la Biblia? La gente tiene temor a la muerte. La gente le tiene un miedo horrendo a la muerte. No así los creyentes del primer siglo y otro siglo. Amén. No le tenían ese temor a la muerte. ¿Qué es la muerte desde el sentido bíblico? Amén. Desde el sentido bíblico hay que ver ese temor a la muerte, verla como parte normal de la vida. Segunda de Pedro 1:14 dice, abandonando el cuerpo, amén, y tengo una morada terrestre y una morada celestial. Segunda de Corintios 5:14, nuestra morada terrestre llama al cuerpo. Y así tenía que hablar sobre la muerte. Es mejor estar en la presencia misma de Dios. Amén. Porque el concepto bíblico de la muerte, que tan pronto parto de este cuerpo, estoy en la presencia inmediata de Dios. El concepto bíblico de la muerte es que antes tal vez tú ibas al Hades, pero después que Cristo murió y descendió a las partes más profundas de la tierra y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ahora, como dijo Cristo, el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por lo tanto ya no vamos al Hades, ahora vamos directamente a la presencia de Dios tan pronto nosotros somos creyentes y aceptamos a Cristo como Salvador personal de nuestra vida. ¿Qué es la muerte? Un tiempo de transición. ¿Qué es la vida? La vida es simplemente una estadía que nosotros estamos en esta tierra. Amén. Pero la muerte también es un tiempo transitorio.
porque habrá una resurrección para los santos, hay promesa para los santos y por lo tanto hay una eternidad más allá de la muerte. La muerte, el concepto bíblico, no es el fin de todas las cosas, sino apenas es una transición, porque luego iremos a una eternidad. Así que bíblicamente usted mismo debe asimilar lo que es la muerte desde el punto de vista bíblico para poder compartirlo con el aconsejado. Y debe estar preparado mentalmente para ver a una persona posiblemente fallecer en sus últimos días y darle aliento a esas personas. Tiene que estar lleno espiritualmente de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, para ministrarle a esa persona. Tiene que tener una teología correcta acerca de la muerte. Por lo tanto, tiene que hacer tu lista de lectura. Amén. De meditaciones acerca del tema que tienen que ver con la muerte, del aliento de las personas, la esperanza que Dios da cuando partimos con el Señor. Debe prepararlo, capacitarlo para ese momento que se esté esperando, que esté en paz consigo mismo, que llegue a ese nivel de equilibrio consigo mismo. Si no es creyente, debe hacer que acepte a Cristo como Salvador personal de su vida, que tenga esa experiencia con el Señor. Nunca con promesas falsas. Dios puede levantarlo. Amén. Pero si es su voluntad. Amén. Y que Él lo va a hacer así. Pero nosotros tenemos que alentarlo. Una gran realidad. La vida no termina con la muerte. Aún seguimos de más allá. Y por lo tanto, en este caso debemos ministrar, debemos trabajar, debemos aconsejar con el paciente que tiene una enfermedad terminal, como también con la familia de este paciente. Y si llega el cuadro clínico, llega el momento final, tenemos que seguir aún después que esa persona fallece, tenemos que seguir ministrando a los parientes de esa persona, ya sea su esposa, ya sea sus hijos, ministrando a los parientes de esa persona, porque en ese momento usted es el principal recurso de las personas que va a ministrar acerca de la muerte. La persona que tiene una enfermedad terminal merece ser tratada con pasión, con dignidad, con respeto. Merece alivio del dolor, que es la dignidad, el aspecto holístico que la ciencia médica hoy reclama, que debe sentirse, debe evitar sufrimiento, no debe estar solo, merece ser acompañado de otras personas. Amén. Mostrarle apoyo, atender sus sentimientos, sus reacciones de angustia, de soledad, de culpa. Y muchas veces tenemos que estar preparados sobre un sinnúmero de temas, porque muchas veces conversando con los pacientes con enfermedades terminales, tienen muchas inquietudes de la Biblia, porque a veces no son creyentes y en un segundo, en unas horas quieren aprenderlo todo. Y esa inquietud de la Biblia, usted tiene que comenzar a responderle esas inquietudes para que comprenda lo que es, pero lo va a hacer con la palabra de Dios. Y como decimos al principio, la consejería no es un acto, es un proceso. Y por lo tanto, no es una sola visita. Usted va a seguir dándole asesoría, orientación, consejería a esas personas con una enfermedad terminal. Amén. Tiene que hacer una agenda. Tal vez no solamente una vez a la semana, depende de la gravedad de la persona. Es posible que requiera interdiario o diario si está muy grave. Es posible que sea así, que tenga poco tiempo y por lo tanto se necesita su presencia en esos casos para ministrar a personas con enfermedades terminales. Hay muchas enfermedades terminales. Se habla del cáncer, por ejemplo, que causa un 20% de muerte en Estados Unidos y América Latina, incluyendo Puerto Rico. Amén. Actualmente mueren más de 500, de medio millón de personas al año a causa de esa terrible enfermedad. 75% de estas muertes ocurren en hospitales. Amén. Y un 25% ocurren en sus casas porque son enfermos desahuciados y que en muchos países latinos lo mandan a sus hogares para que muera con sus parientes en ese momento. Al cáncer está, por ejemplo, el SIDA, el lupus, diabetes B, diabetes C, asma, poliomielitis. Amén. Ahora mismo el caso que tenemos, amén, y que es un cuadro triste, que es el caso del COVID-19, porque las personas que padecen enfermedad, esta terrible enfermedad, amén, esta pandemia que está asolando,
no podemos estar con ellos para darle aliento y darle consejería en sus últimas horas. Y otras palabras que no puede mencionarle a un enfermo es como extrema unción. Un sacerdote, no le hable al sacerdote a un enfermo. Amén. Eso le digo a los parientes, ¿verdad? Porque eso lo que hace es quebrantarlo aún más. Existen muchos tipos de enfermedades que causan muerte. Aquellos, amén, que Dios le da la oportunidad de preparar su vida antes de partir de este mundo. Usted, como consejero cristiano, es el instrumento que Dios ha elegido para orientarle por el camino y rescatar su alma. Por lo tanto, en consejería cristiana para enfermos terminales, el enfoque primordial es el enfoque salvífico, el enfoque redentor. Y ese enfoque salvífico, lo importante es nosotros concentrarnos en las necesidades espirituales que esa persona tiene. Amén. Orar para que esa persona acepte a Cristo Jesús. Orar para que Dios perdone sus pecados y que pueda presentarse delante de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un placer poder conversar con ustedes en esta ocasión sobre este tema tan importante, que es el tema de cómo aconsejar en la crisis de la enfermedad y en la crisis de los enfermos terminales y en la muerte. Y las preguntas para evaluación son las siguientes. Número 1, explique el trauma o crisis que representa una enfermedad prolongada o grave. Número 2, diga 4 principios para aconsejar a un enfermo bíblicamente. Número 3, ¿cuál es la preparación bíblica requerida para aconsejar a un enfermo? 4, enumera las etapas de duelo. Y número 5, ¿cuál es la preparación bíblica para aconsejar a un enfermo terminal? Alabado el nombre del Señor. Si no la escuchó correctamente, no se preocupe que vamos a publicarla. Inmediatamente terminemos, la publicaremos. Amén. Para que usted la tenga y pueda consultarla de forma inmediata. Un saludo de despedida de nuestra parte. Nuevamente el rector, doctor Henry Reyes, y de la Universidad Teológica Shalom. Y recordámosle a todos que tenemos disponible licenciatura en consejería cristiana, como también maestría y doctorado en psicología cristiana. Alabado el nombre del Señor. Dios le guarde, Dios le bendiga. Un enorme placer estar con ustedes y también poder saludarle. Y estaremos en una próxima entrega. Esta es la 5ª entrega. En una próxima entrega, la próxima semana, estaremos con todos ustedes. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.